para dar una mirada de contingencia política, agenda legislativa, temas que están dando vueltas como el informe de la Comisión por la Paz en la Araucanía. ¿Qué pasa ahí? Bueno, vamos a estar conversando de esto junto a la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Bárbara. Muchísimas gracias por la invitación. Está bien convulsionado el Congreso por distintos temas, caso Procultura, y las investigaciones, comisión investigadora. ¿Cómo ve usted que va eso y la forma que el gobierno lo ha enfrentado? Mira, en realidad para todos es una sorpresa porque cada vez salen más filtraciones, que yo en realidad ahí tengo un tema con esto de las filtraciones, pero cómo nos vamos enterando a través de los medios de comunicaciones qué es lo que está pasando y hoy día mucho más aún cuando hay una vinculación en donde aparece el presidente Gabriel Boric, creo que es complejo, yo espero solamente de que la justicia actúe rápido, que se puedan esclarecer todas las dudas que existen hoy en día para transparencia de la ciudadanía, pero por sobre todo que la justicia hoy día actúe más rápido y entregue la información mucho más eficiente que cómo se han estado realizando las filtraciones. Yo creo que ahí existe un punto sumamente grave y vamos a tener que ver también legislativamente cómo detenemos esto, cómo se efectúa alguna especie de sanción, ¿cierto?, para las filtraciones. Y a mí lo que más me asombra, Bárbara, es cómo se filtra todo lo que tiene que ver con problemáticas políticas. Y aquí yo quiero ser súper transversal, ¿ah? Más allá de lo que está sucediendo hoy día en Procultura, sino que a nivel político, cómo las filtraciones van saliendo día a día en distintas temáticas. Pero no vemos ninguna filtración en torno a cómo se está moviendo el narcotráfico hoy día. Y son temas que también los están investigando. Entonces, vemos por un lado cómo públicamente se quiere alterar el sistema político de nuestro país. Y yo por lo menos soy mal pensada. Creo que aquí también hay un sentido de querer quizás desestabilizar, porque todo lo que tenga que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, que sabemos que está tan tomado en nuestro país, no aparece ninguna filtración. Entonces ellos siguen haciendo de la suya. Y la problemática siempre se está centrando hoy día en torno al sistema político de nuestro país. Señora, convengamos que los narcotraficantes amenazan en serio. Y no con cosas políticas, sino más bien cosas de vida o muerte. No, lo tengo sumamente claro. El punto es que solamente aparecen filtraciones en torno a las problemáticas políticas. Y eso también tenemos que ver cómo se debe frenar a través de sanciones. Bueno, ahora, respecto a la forma en cómo se ha abordado esto desde el gobierno, han tratado de traspasar la responsabilidad a los gobernadores, ha generado ruido entre ellos mismos también. ¿Cómo lo ves? Bueno, las responsabilidades hacia distintos gobernadores ha estado muy fuerte. Hoy día el gobernador Orrego es el que está en cuestionamiento y este vínculo que puede existir, ¿cierto?, con el señor Larraín. Bueno, esperemos que se pueda clarificar prontamente. Yo insisto, creo que aquí la justicia debe andar mucho más rápido y esperamos todos en realidad de que la ley hoy día no tiene preferencias y tienen que pagar los que corresponden. Noticia en desarrollo. Tenemos otro posible, no conflicto, pero un roce importante entre el gobierno, Hacienda, Consejo Fiscal Autónomo. Este último fue muy, pero muy extremadamente duro en su último informe respecto a advertencias que vienen haciendo hace mucho tiempo que el gobierno ha desoído. El gobierno reaccionó por su parte, mientras Marcel dice que están excediendo sus atribuciones, que no les corresponde meterse a tomar decisiones de políticas públicas. ¿Cómo lo ve usted? Mira, el ministro Marcel siempre tiene una justificación para todo. Yo creo que hoy día el gran cuestionamiento que existe hacia el Ministerio de Hacienda, dirigido por Marcel, es cómo están las finanzas públicas realmente, porque todo es un secretismo realmente profundo. O sea, yo por lo menos tengo muchas dudas en torno a dónde van a ser hacia dónde van a estar focalizadas los reajustes presupuestarios, hacia salud, hacia el Ministerio de Obras Públicas, hacia vivienda, educación, entendiendo que tenemos tantas situaciones conflictivas en estas carteras. Y eso hasta la fecha no se ha podido transparentar. Por eso yo hace un par de semanas atrás, junto a un grupo de senadores,
pedimos en este caso a la presidencia poder realizar una sesión especial para que el ministro Marcel pueda clarificar cuál es la situación. Sabemos también que él tiene un tremendo problema con su directora de presupuesto, en donde entrega datos erróneos, hace presentaciones que no corresponden, pero aquí más allá de lo que digan las presentaciones, su directora de presupuesto, es cómo se están calculando los gastos, cómo se están calculando también los distintos reajustes presupuestarios, hacia dónde están focalizados. Y lo más importante, Bárbara, es que se transparente, se diga este presupuesto es el que existe, esta es la plata que tenemos, hacia allá vamos a hacer los recortes presupuestarios y no vamos a tocar las carteras que son importantes. Y eso es hoy día lo que nos tiene, por lo menos a mí, en incertidumbre. Yo presido la Comisión de Obras Públicas, estoy también en la Comisión de Vivienda, en mi región específicamente partimos este año con una fuerte problemática de mala administración en torno al SLE porque no tienen presupuesto. Entonces, es por eso la urgencia de poder transparentar y saber la realidad en torno a las arcas fiscales. Y bueno, y el Consejo es autónomo hoy día, por lo tanto, si ellos tienen una mirada mucho más crítica en torno a cómo está funcionando el Ministerio de Hacienda, las alertas tenemos que prender y en eso estamos. Ahora, en este caso, usted dice, el ministro tiene un problema con la directora de presupuesto, pero aparentemente él no lo ve como un problema, porque él la ha defendido todas las veces y minimizan todos los errores que han habido. De hecho, hace 2 o 3 días, nuevamente, por tercera vez, cometieron el error de presentar un informe financiero con cifras que no calzaban con lo que se estaba presentando. Y es como raro, ¿no? Porque ocurrió una vez, mucho ruido, volvió a ocurrir la semana siguiente, mucho ruido, y ahora de nuevo. Pues ya ni Es siquiera es extraño. noticia, ya es como parte de la cotidianidad del trabajo. Es como algo normal. Si ya ocurre por tercera vez, se está como normalizando y es lamentable porque el ministro Marcel, para muchos colegas, siempre ha sido catalogado como una persona muy técnica y una persona con una expertise muy alta en torno a las arcas fiscales. Y esto lamentablemente enloda su imagen y él es el que tiene que dar la cara. Entonces, más allá, yo por lo menos creo que la directora de presupuesto tiene que dar un paso al costado para que dejemos de disipar estas dudas que existen hoy en día y se dejen de cometer los errores. Si recordemos de que a fines del año 2024, cuando estábamos ya saliendo de la aprobación del presupuesto 2025, la directora de presupuesto cometió un error en torno a la distribución de recursos para los gobiernos regionales, que no fue contemplado dentro del presupuesto. Entonces, si ya partimos mal con eso y es una tras otra, bueno, habrá que hacer cambios, siempre hay una oportunidad de poder hacer las cosas mejor y si una persona no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir para nuestro país, porque aquí no es para un gobierno, es para nuestro país, en donde están en juego los recursos fiscales, en donde están en juego los proyectos que se van a poder efectuar y que si no están los recursos para poder llevar a cabo distintos tipos de proyectos en materia de obras públicas, de vivienda, de salud, de educación, etcétera, seguridad, ¿cierto? Que es tan importante, esto no solamente golpea o lo de la imagen de un gobierno, en este caso el gobierno del presidente Boric. Esto lamentablemente golpea a las personas que hoy día necesitan una fuente laboral, entendiendo que la situación económica no está buena. Bueno, en otros casos que también generan harto ruido, pero que involucra a otro ministro, en este caso el de Economía, ley de fraccionamiento pesquero. ¿Cómo ve usted que se puede solucionar, senadora? Porque hay varias y pocas opciones. Si es que se vota, Sí. se aprueba todo y se rechaza la parte que se legisló, entre comillas, mal, con cifras erradas, el gobierno tiene que presentar una ley corta para que no quede un vacío en la materia o lo que tiene que ver con la merluza. Si se rechaza todo, se pierden todos los acuerdos, todo el trabajo de mucho tiempo. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué cree usted que va a pasar? Mira, esta semana por lo menos esto se ha estado revisando en la Comisión de Pesca, ¿cierto? Y es lamentable porque este proyecto lo votamos hace un par de semanitas atrás, en donde tuvimos un alto público de representantes de la pesca y todos quedaron muy contentos. Entonces, que después tengan este bochorno en donde digan que se cometió un error nuevamente de cálculos en torno a la distribución. Yo creo que es lamentable. Es como que es una tras otra. ¿Ah? Yo no sé si están muy nerviosos o están muy estresados, no sé qué es lo que está sucediendo, porque no puede ser de que se esté cometiendo uno tras otro error. Así que yo me imagino que ya de regreso, por lo menos desde el Senado, de regreso de la semana regional, podamos en este caso colocar en votación en sala y bueno, y ahí veremos si esto se va a votar en general, ¿cierto? Como un solo pack o se va a tener que hacer una votación uno a uno de manera específica.
por separado, claro, para poder por rechazar esto separado. que mal. Ahora, ¿existe la posibilidad que se apruebe tal como está, sabiendo los problemas que, o el engaño, o el error que se generó al aprobarlo con información incorrecta? No, yo creo que está complejo. Yo creo que esto vamos a tener que votarlo por separado y el Ejecutivo sí o sí, el gobierno va a tener que presentar una medida, una solución inmediata, ya sea a través de un proyecto de ley corta, ¿cierto? Pero va a tener que venir con alguna propuesta. Dudo que vengan solamente con la intención de querer votar así tal como está. Eh, O Uno sea, nunca no sería sabe. una buena señal, a eso voy yo. Se tiene que venir con una propuesta para que nosotros también tengamos la certeza de que lo que vamos a votar va a estar condicionado a una mejora. Bueno, de hecho, el ministro Grau, cuando decía ojalá se pueda repetir la votación, uno asume que repetir con una cifra o datos distintos, no repetir exactamente lo mismo, porque en ese caso tendría que rechazarse posiblemente. Así es, pero bueno, esta es una definición que la van a tener que ver los comités de bancada, los jefes de comité, junto con presidencia, ver si lo vamos a colocar en tabla y después de eso, y previo a eso, tiene que haber una negociación en donde el gobierno tiene que entregar alguna garantía en torno al error que ellos mismos cometieron. Bueno, ahora, en otros temas, reglas del uso de la fuerza, también se ha generado harto ruido porque el gobierno le había puesto urgencia, se hizo una sesión especial, se discutió y después le retiró la urgencia y pareciera que hay estos problemas con Partido Comunista y Frente Amplio que quieren que incluso el gobierno vete una parte de esa ley. Sí, sí, quiere vetar lo correspondiente a hacia dónde tiene que apuntar el policía, ¿cierto? Cuando se vaya a defender, si apunta hacia arriba o apunta hacia abajo. Mira, yo en realidad ahí aprovecho de unir dos puntos, Bárbara, y ya que es tema de seguridad y que es una demanda tan fuerte por nuestro país. Y es directamente de que, por un lado, el gobierno quiere avanzar, ¿cierto?, con una propuesta de un documento, un texto de una Comisión por la Paz para la Macrozona Sur, ¿cierto? Y que tiene directamente que ver con la venta o el procedimiento administrativo de cómo hoy día se están llevando a cabo las reivindicaciones de terrenos indígenas, ¿ya? Es decir, las ventas de los terrenos hacia las comunidades indígenas o recuperación de estos terrenos, como lo quieramos llamar, ¿ya? Y que eso sí, se debe avanzar. Pero por otro lado, ellos quieren avanzar y le colocan este tilde a este documento de Comisión por la Paz y que con esto, ¿cierto?, la macrozona sur va a poder estar tranquila, no va a vivir más atentados, etcétera. Pero por otro lado, y en el mismo periodo, retira la urgencia a la RUF, a la regla del uso de la fuerza. ¿Y por qué retira la urgencia? A pesar de que esto salió aprobado desde el Senado, ojo, salió aprobado desde el Senado y en la Cámara lamentablemente tiene esta revuelta porque el gobierno no ha sido o no ha tenido la capacidad de convencer a sus propios diputados y diputadas que son de oficialismo, que son de ellos, Frente Amplio, Partido Comunista, de que este proyecto de ley, así como salió del Senado, sí va a ir bien encaminado porque sí respalda y sí valida la defensa de nuestras policías en el momento de que sean atacados. Así de sencillo. Entonces es incongruente. Por un lado, ellos dicen de que vamos a tener la paz en la macrozona sur. Yo formo parte, yo vivo en la macrozona sur y que no vamos a tener más atentados, porque eso significa vivir en paz, ¿cierto? No tener miedo a que en cualquier momento va a haber un atentado o que alguna banda criminal siga siendo de la suya, porque eso es lo que sucede acá, y que vamos a dejar de vivir en estado de excepción, porque eso también significa estar en paz. Pero por otro lado, ellos retiran la urgencia a la madre de los proyectos de ley en materia de seguridad. Para mí, la RUF hoy día es la madre de los proyectos de seguridad porque da esa independencia a las policías a poder actuar, ¿ya? Y entonces es incongruente. Vemos por un lado que sí, pero por otro lado decimos que no y no avanzamos con algo que es tan importante como es la defensa de nuestros policías cada vez que son atacados. ¿Qué pasa? Esto deberíamos tener novedades ya en los próximos días. No hay más tiempo. Debiera, debiéramos tener novedades ya en los próximos días y yo creo que esto se debe ver a la par. O sea, no podemos avanzar con una cosa, decir que vamos a tener paz en la macrozona sur si firmamos un simple documento, porque, perdóname, pero el papel aguanta mucho. Pero pasar del papel a la realidad es otra cosa y es ahí en donde este gobierno se ha quedado chico. Ahora, ese papel, entre comillas, es una declaración de principios de acuerdo, pero se tiene que tramitar en el Congreso, o sea, esto se va a demorar años. Tiene que ser consulta indígena, todo eso se tiene que traducir en proyectos de ley, tiene que pasar por el Congreso, tienen que buscar financiamiento. Claro, es como un primer paso importante, pero queda mucho camino todavía. Sí, a mi parecer, esto fue un voladero de luces muy bien calculado por quienes nos gobiernan.
Quizás hay muy buenas intenciones y eso yo no lo dudo, ¿ya? Yo sí creo que hay muy buenas intenciones, pero también no tenemos que pecar de iluso, ¿ya? Esto fue generado 2 años antes, ¿cierto? De que estuviéramos en una elección presidencial, que es lo que vamos a vivir este 2025. Se sabía que el procedimiento iba a demorar 2 años. Y lamentablemente mi sector, siento yo, porque yo nunca estuve de acuerdo con esto, en cómo fue presentado, cómo fue planteado, ¿ya? Partiendo por el título. Y mi sector, siento yo que pecó en creer y decir, sí, en realidad con esto vamos a solucionar gran parte de toda la problemática que existe hoy día en Biobío, en la Araucanía, los ríos y la región de los lagos. Pero resulta que este documento bien poco toca lo más importante, que es el resguardo de la seguridad y cómo también se van a poder saldar las deudas pendientes con aquellos que han sido violentados, ¿ya? Y que eso es sumamente importante, justicia para quienes han sido afectados por los atentados terroristas. Y bueno, y por lo menos desde Renovación Nacional, 100 consejeros de nuestro partido firmaron un documento en donde se le solicitó a la Directiva Nacional de Renovación Nacional, en aquel entonces, hace 2 años atrás, que se bajaran de este acuerdo. Y no fuimos tomados en cuenta. Entonces hoy día nos colocan la pistola sobre la mesa, ¿cierto? O esta presión de alguna manera diciendo, ya, ahora tenemos que avanzar y todos tenemos que apoyar este documento, y yo por lo menos no estoy de acuerdo. Lo leí, tengo una minuta, vivo aquí en la zona y tengo una perspectiva contradictoria a lo que hoy día ellos están presentando para que podamos avanzar o estar de acuerdo con lo que se está planteando. Muchísimas gracias, senadora, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Bárbara. Un abrazo desde Valdivia. Chao. Igualmente, muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros acá en emol.com.